Bueno, hermanos, lo que nosotros vimos en el párrafo anterior, cuando leímos el párrafo 2, pudimos ver varias verdades que son bastante necesarias que nosotros conozcamos a la luz de la Escritura. Principalmente, hermanos, porque una de las cosas que lamentablemente ocurre con el pueblo que se denomina cristiano de este tiempo es que lo que conoce de Dios son apreciaciones, son tradiciones, son enseñanzas de sus familias antepasadas, pero lamentablemente muchas de ellas no tienen sustento bíblico. Por lo tanto, nosotros lo que podamos creer y lo que podamos afirmar, necesariamente, hermanos, tiene que tener un fundamento sólido. Y el único fundamento sólido es la palabra del Señor. Y en el párrafo 2, lo que nosotros vimos es que Dios existe por sí mismo, que Él es autosuficiente. Él no necesita de nada fuera de Él. Él no recibe gloria de nadie, de ninguna de sus criaturas, y Él es el que gobierna todas las cosas. Por lo tanto, el único soberano, en verdad, es nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, lo que vamos a ver en la parte final del párrafo 2, que es lo que quedó pendiente, nos va a permitir ver una vez más el atributo glorioso de la omnisciencia de Dios y al mismo tiempo que Dios siempre actúa conforme, hermanos, a su sabiduría y su santidad. Como sus decretos siempre son sabios, como sus decretos siempre son santos, y al mismo tiempo ese párrafo 2 va a terminar con una afirmación gloriosa. Va a decirnos de que toda la creación le debe adoración a Dios, le debe servicio a Dios y le debe obediencia a todos sus mandamientos, tanto los mandamientos morales como a cualquier cosa que a Dios le placiera demandar. Por eso la confesión dice de manera literal: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Y si es verdad, hermanos, que nosotros ya vimos esto en el párrafo 1, y también nuestro hermano Andrés, que va a estar a cargo de poder exponer la omnisciencia de Dios, él lo va a dar a entender a mayor detalle, pero principalmente a lo que apunta la confesión con esta afirmación es que Dios conoce perfectamente todas las cosas. No hay nada que no sea conocido por Dios, no hay nada que Dios conozca parcialmente, no hay nada oculto ante los ojos del Señor, no hay incertidumbre para Dios. Una de las cosas que el ser humano enfrenta, y es uno de los sentimientos que no nos gusta tener, es la incertidumbre. Es el no saber lo que va a pasar, es el no saber lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan cuando no teníamos celular o no teníamos teléfono y finalmente no sabíamos qué pasaba? Teníamos que esperar que alguien llegara para saber si estaba bien. Hoy la tecnología nos permite un mensaje, ¿cierto? Un WhatsApp, una llamada, inclusive hasta una videollamada para ver si efectivamente la persona está bien como dice estar. Pero, hermanos, para Dios no existen esas cosas. Dios no conoce la incertidumbre porque no hay nada oculto delante de sus ojos. Nada sorprende a Dios. Para Dios no existen las sorpresas. Dios no aprende, Dios no descubre cosas nuevas, no hay ningún acontecimiento que en realidad le esté brindando información a Dios. ¿Se acuerdan que vimos en uno de los estudios y yo les comentaba que uno de los pensamientos que venía a mi mente es que finalmente los ángeles de Dios están al servicio de Dios para traer el mensaje de Dios, pero no para llevar información a Dios? Ahora, eso es muy diferente a Satanás. Satanás no es omnisciente. Él no lo conoce todo. Él, sus demonios que puede tener, ¿cierto? Ellos son los que de alguna manera podrían traerle alguna información. Satanás puede estar en un lugar a la vez, pero nuestro Dios no. Dios es omnisciente, Él lo conoce todo, Él es omnipresente, está en todo lugar. Por lo tanto, cuando la confesión manifiesta esto, está dejando en claro que Dios conoce perfectamente todas las cosas. No hay nada oculto delante de sus ojos. Y esto, amados hermanos, también tiene una aplicación práctica. El creyente debe ser consciente de esta realidad. El creyente debe ser consciente de este atributo. Hermanos, cuando pensamos, cuando hablamos, cuando conversamos en secreto, la vida que llevamos en personal, ¿la llevamos consciente de que Dios conoce absolutamente todo? ¿O el que alguien no nos esté viendo nos tranquiliza?
Una de las cosas que Dios habló de manera muy fuerte y directa a los hombres religiosos del Antiguo Testamento, decía, aunque digan templo, templo, templo de Jehová es este. Lo que ellos habían hecho del templo era haberlo convertido en una cueva de ladrones. El templo era solamente un lugar de refugio donde ellos podían encubrirse para llevar a cabo todo tipo de iniquidad. La pregunta es, ¿el creyente vive consciente de que Dios conoce perfectamente todo? Como somos en el secreto, ¿verdaderamente somos en público? Dios en realidad, hermanos, nosotros en realidad somos conscientes de que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestras conversaciones secretas. Él conoce absolutamente todo. Por eso, usted también va a ver en el Antiguo Testamento como una conversación entre dos personas, donde parece que nadie más sabe y están hablando de otra, la murmuración fue castigada severamente por Dios. Porque nadie más supo, pero un problema, Dios sí lo conocía. Dios sí sabía que estaban murmurando. Por eso el pecado de la murmuración fue castigado una y otra vez, inclusive con lepra. Porque Dios conoce todo, hermanos. Para Él no hay nada oculto y el creyente debería caer rendido en asombro al saber que Dios conoce todas las cosas y su vida debería llevarla a la luz de esta realidad. Y la confesión después de esto, hermanos, añade diciendo, es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Estamos encontrando un desarrollo bastante importante de lo que nuestros hermanos bautistas querían plasmar en esta confesión, porque nosotros vimos anteriormente en el párrafo 1 de que Dios es santo, pero el párrafo 1 abordó de que Dios es santo en su ser, en su esencia, su naturaleza, pero este párrafo ahora está enfatizando que todo cuanto procede de Dios, sus decretos, también son santos. No solamente Dios es santo en su naturaleza, sino que todo lo que sale de Dios también es santo. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos un proceder de Dios, aunque no lo entendamos, si Dios lo ha hecho, es santo. Si Dios lo ha hecho, es sabio, porque sus consejos son eternos. Y esto involucra absolutamente todo. Todo cuanto Dios ha hecho, las obras de la creación, la providencia del Señor y los mandamientos que Él ha revelado a través de la Escritura. Y este punto es bastante importante. Una de las cosas que normalmente se alza en contra de una enseñanza de que Dios ha decretado todo cuanto a Él le ha placido, de que Él es soberano y que todo lo que hace es santo y es sabio, normalmente se cuestiona este tipo de enseñanza, dando a entender de que Dios actúa de forma injusta, o que Dios actúa de forma arbitraria o caprichosa, que es lo mismo. Pero cuando nosotros vemos la Escritura, hermanos, no vemos que efectivamente esto es así, porque estamos olvidando algo. Dios es soberano. Él es el dueño de todo. Todo lo que es por causa de Él. Dios no es por causa de su creación. La creación es por causa de Dios. Por lo tanto, por eso es tan importante la afirmación posterior de la confesión en cuanto a cuál es la posición de la criatura. ¿Qué es lo que se espera de la criatura? Y que la criatura debe someterse completamente a lo que ha determinado el Creador. Pero al mismo tiempo, el Creador, todo lo que ha determinado es santo. Todo lo que ha determinado es justo. Por eso Él ordena todo desde su santidad. El hombre hace mal en cuestionar. Por eso el apóstol Pablo en Romanos va a decir, y antes que todo, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O en el libro de Job, ¿será sabiduría contender con el omnipotente? Son preguntas que nos deben hacer meditar a nosotros hoy. Cuando nosotros cuestionamos, cuando nosotros, hermanos, alzamos nuestros ojos en señal de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy enfrentando esto otro? Lo primero que debemos evaluar es si lo que estamos viviendo es el resultado de nuestros pecados. Y si somos honestos, entonces deberíamos arrepentirnos y pedirle al Señor que nos restaure y estar dispuestos a sufrir las consecuencias, porque el pecado siempre traerá consecuencias. Pero al mismo tiempo, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, sabemos de que Dios está dispuesto a perdonarnos. Y está dispuesto a restaurarnos. Y eso nos permite caminar con tranquilidad. Pero, hermanos, quiero afirmar esto. Dios nunca actúa con injusticia.
Dios nunca actúa caprichosamente. Por eso la confesión da a entender de que los decretos de Dios son santos y son sabios. No significa que porque usted y yo no entendamos lo que está sucediendo, ese decreto no es santo o no es sabio y parece que Dios necesita algún consejo para poder mejorar la forma que Él tiene de obrar. Una vez más, recordemos lo que pasó con Job. Job no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Ante nuestros ojos parece inconsecuente que el principal testimonio es que es un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y finalmente todas las vicisitudes que enfrenta Job. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Es que Dios es soberano y Dios ha determinado probar la fe de su siervo. Y Él puede hacerlo, hermanos. Aunque a nosotros muchas veces no nos guste. El problema es que tomamos una posición de autonomía y queremos que nuestra vida se lleve a nuestra manera. Por eso este punto es tan importante. Un teólogo escribió: los decretos de Dios son el reflejo perfecto de su naturaleza santa. Nunca pueden estar en conflicto con su justicia o con su bondad. Por eso, hermanos, nosotros debemos confiar en el Señor cuando conocemos atributos como este, sabiendo que todo lo que sucede, todo lo que Dios nos provee, todas las cosas que nosotros podemos ver, entendámosla o no la entendamos, proviene de un Dios santo y justo, bueno y sabio. Completamente, hermanos. Y todo lo que Él hace, lo hace conforme a su santidad. Y como les decía anteriormente, la confesión concluye este párrafo mostrando cuál debe ser la respuesta de todas las criaturas al contemplar la realidad de quién es Dios. Todo lo que vimos, hermanos, no es simplemente para que nosotros digamos: oh, qué maravilloso es Dios, y sigamos viviendo de la misma manera. Que nuestros pensamientos no sean afectados, que nuestra forma de vivir no sean afectadas, que en nuestro corazón no ocurra absolutamente nada. No, ese no es el propósito. Mire lo que dice el párrafo siguiente. A Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres, escuche, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Por eso, ¿qué es lo que está haciendo este párrafo? Después de revelar la grandeza, la perfección y la santidad de Dios, la confesión dirige nuestra atención, hermanos, hacia nuestro deber como criaturas. No es un favor que le hacemos a Dios, hermanos. Es el deber de las criaturas el poder obedecer, servir y adorar a Dios en todos los aspectos, en todo lo que Dios demandara. Por eso la verdadera teología, hermanos, y la sana doctrina únicamente no cumplirá un propósito de informar nuestra mente. La sana doctrina conduce necesariamente a la adoración, al servicio y a la obediencia. Eso es lo que debe producir en nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. No dice aquí porque tú nos has redimido. No dice aquí porque tú has sido misericordioso. Dice porque tú creaste todas las cosas. El principio que está aquí es que Dios merece la gloria porque Él es el creador. Él merece honra porque todo lo que existe radica en Él. El fundamento, hermanos, de nuestra adoración, escuche esto, es muy importante, no radica en nuestra salvación. No debemos adorar únicamente a Dios porque Él nos ha salvado. No comienza en la salvación, sino comienza en la creación. Debemos adorar, obedecer y servir a nuestro Dios porque Dios, antes de salvarnos, antes de ser nuestro Salvador, ya era nuestro Creador. Y eso debe ser un motivo suficiente para que la criatura se incline en obediencia, servicio y en adoración. Por eso Dios es digno de todas estas cosas. También los ángeles le sirven. Eso decía la confesión. La obediencia, amados hermanos, no es exclusividad del ser humano. Toda la creación, incluyendo los ángeles, le adoran. Isaías 6 dicen que la adoración de los serafines, ellos cubren sus rostros ante su infinita santidad. Mire la actitud de los serafines cuando están en la presencia del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados, hermanos, para cumplir la voluntad del Señor.
Los ángeles que no se rebelaron cumplen absolutamente la voluntad del Señor. Ahora, si los ángeles, hermanos, obedecen de esta manera, si los ángeles adoran a Dios y sirven de esta manera, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánta reverencia debería haber de nuestra parte, conociendo que Dios es el soberano, creador de todas las cosas y además de eso, ha perdonado nuestros pecados? Por eso toda la vida, hermanos, toda la vida es adoración. Si usted lee Romanos capítulo 12, versículo 1, nos va a enseñar de que la adoración no se limita a una reunión congregacional, sino que la vida del creyente es un sacrificio vivo, un sacrificio espiritual, lo cual es su culto racional. Toda la vida del creyente es una vida de adoración. Toda la vida del creyente debería convertirse en un sacrificio vivo para Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros trabajemos para Él. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos para Él. Cuando nosotros, hermanos, servimos en la iglesia, servimos para Él. No servimos netamente para otros hermanos. Sí, al servir a Dios, los hermanos se verán beneficiados, pero servimos para Él y vivimos absolutamente para la gloria de Dios. Ahora, todas estas cosas, hermanos, pueden ser muy entendibles para nosotros, pero es la esencia, hermanos, del creyente reformado. Es la esencia de aquel que se ha vuelto a las Escrituras y conoce a Dios según lo que la Biblia establece y no según lo que tradición le han intentado enseñar. Vivir constantemente en el rostro de Dios es vivir corandeo, que me encanta, hermanos, ese lema, corandeo, siendo conscientes de que la mirada de Dios está sobre nosotros todo el tiempo, sabiendo que Dios conoce absolutamente todas las cosas y que no vivimos para nuestra propia gloria, sino que vivimos para la gloria del Señor. Y añade, y cualquier cosa adicional que Él demande. Hermanos, tanto la ley moral de Dios, que está en la conciencia de los hombres, y al mismo tiempo cualquier cosa adicional que Dios mandare, la criatura debe obedecerla. Hay mandamientos que no están directamente dentro de la ley moral de Dios, como el bautismo, como la cena del Señor, como el hacer discípulos, pero son mandamientos que Cristo ha dado, por lo tanto, no son sugerencias para su pueblo, son ordenanzas. Pero los teólogos reformados han llamado eso mandamientos positivos o mandamientos adicionales, que son anexos a la ley moral de Dios, pero que la iglesia está en todo el deber de obedecerlos de igual manera, porque vienen directamente de Dios. Por eso, hermanos, para poder concluir esta parte final y que prepara el escenario para poder estudiar de mejor manera lo que es la Trinidad de Dios, la obediencia cristiana, hermanos, no consiste en escoger mandamientos. Quienes tenían una obediencia parcial eran los fariseos, los escribas. Ellos buscaban qué mandamientos obedecer y principalmente los mandamientos que buscaban obedecer eran los mandamientos que le traían mayor reconocimiento, mayor reputación. Ellos no obedecían por honrar a Dios, obedecían para que el pueblo los reconociera a ellos como hombres santos, como hombres de verdad dignos de reconocimiento. Pero el creyente verdadero, genuino, reconoce su incapacidad de obediencia perfecta, pero tiene un anhelo sincero de obedecer a Dios de manera total, no parcial. Él no obedece para que los demás lo vean, él obedece para agradar a Dios. Él obedece porque es su deber como criatura y es su deber como un hijo de Dios, hermanos. Cuanto más conocemos quién es Dios, más debería crecer nuestro deseo de servirle. Más debería crecer nuestro deseo de obedecerle y más debería crecer nuestra adoración al reconocer su soberanía, al reconocerlo como creador, al reconocerlo, hermanos, también como nuestro redentor. Eso es principalmente lo que el párrafo 2 aborda y no está, hermanos, desconectado de lo que van a abordar en el párrafo 3. Porque lo que nosotros vimos, hermanos, durante el párrafo 2 y ahora ya vamos a hacer la transición al párrafo 3 de la Santa Trinidad, lo que nosotros vimos, hermanos, es que Dios es perfecto, absolutamente perfecto. Dios es autosuficiente. Dios es bienaventurado en sí mismo. Él no necesitaba nada fuera de Él. Él no necesitó crear el universo para estar satisfecho, para estar feliz. Él no necesitaba suplir ninguna necesidad que hubiese en Él. Entonces,
Si conocemos estas características de Dios, si conocemos el ser de Dios a esta magnitud, entonces, si Dios no necesitaba nada antes de la creación, ¿cómo era su vida, hermanos? ¿Cómo era Dios antes de la creación? ¿Cómo era Dios desde toda la eternidad? ¿Será que Dios estaba solo? ¿Cómo Dios podía amar si no existiera alguien a quien amar? ¿Cómo podemos decir que Dios es Padre eterno si finalmente Él estaba solo? Por eso, hermanos, la respuesta es absolutamente gloriosa y es lo que nuestros hermanos bautistas intentaron, hermanos, a la luz de las Escrituras, explicar, que desde toda la eternidad, Dios ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde toda la eternidad, hermanos, Dios ha vivido en perfecta comunión, amor y gloria. No hay un momento, hermanos, en que Dios ha estado completamente solo, carente de amor, carente de felicidad o carente de alguna cosa que necesitara de su creación. Por eso Juan, capítulo 17, versículo 24, Jesús mismo declara al Padre: me has amado antes de la fundación del mundo. Esa es una afirmación gloriosa, hermanos. Jesús mismo está diciendo que la relación de amor que tiene con el Padre es de antes de la fundación del mundo. Que la relación que tienen ambos no comienza, hermanos, cuando Él viene a este mundo. Antes que existiera el universo, el Padre amaba al Hijo. Antes, hermanos, antes que existiera el universo, el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre. Y el Espíritu Santo, hermanos, también participaba plenamente de esta comunión intratrinitaria. Parece una palabra muy compleja, pero da a entender de la relación íntima que disfruta internamente, hermanos, las personas de la Trinidad. Por eso es importante afirmar, hermanos, Dios nunca estuvo solo. Nunca necesitó crear, hermanos, algo para poder estar satisfecho, para poder amar, porque siempre ha existido, hermanos, eternamente en el seno de la Trinidad. Por eso nuestra confesión comienza de la siguiente manera. Dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo nuestra confesión? Está introduciéndonos, hermanos, a una, o yo creo inclusive, que es la doctrina más gloriosa de todas las Escrituras. Conocer cómo Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, que es la gloriosa doctrina de la Santa Trinidad. Y una de las cosas que normalmente sucede, hermanos, es que cuando estudiamos la Trinidad, muchas personas piensan que esto es un tema solamente para teólogos, para eruditos, pero no, hermanos. Estudiar la Trinidad es estudiar la revelación que Dios mismo ha dado de su persona. Por lo tanto, no nos sintamos asustados cuando vamos a estudiar algo de la Escritura, porque si hay algún término complejo, el que enseña o el que predica está en la obligación de explicarlo de manera más sencilla. Entonces, lo primero que dice la confesión es: en este ser divino e infinito. Si usted se da cuenta, la primera frase, hermanos, del párrafo no comienza diciendo abiertamente: existen tres personas. No, sino que dice: en este ser divino e infinito. ¿A qué se refiere, hermanos? Lo que está haciendo la confesión, hermanos, es centrar nuestra mirada en el párrafo anterior. Lo mismo que nosotros veníamos estudiando en el párrafo 2 es el mismo ser objeto de nuestro estudio en el párrafo 3. Por eso, el Dios, hermanos, que en todos sus atributos es perfecto, aquel que es digno de adoración, aquel que es digno de nuestro servicio, aquel que es digno de nuestra obediencia, ese único ser, hermanos, existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso qué glorioso es ver cómo comienza la confesión, porque está conectando el párrafo 2 para que no sintamos que son enseñanzas distintas, sino que el mismo Dios, que es glorioso y que es perfecto, su existencia, hermanos, es en tres personas. Luego dice: hay tres subsistencias.
Y no sé, hermanos, si ustedes fuera de la confesión alguna vez habían escuchado o leído la palabra subsistencias. Quizás es un término un poquito más complejo de lo que nosotros estamos habituados, pero la confesión utiliza la palabra subsistencia por un motivo en específico. Si la confesión hubiese utilizado abiertamente tres personas, cuando nosotros leyéramos la palabra tres personas, hubiésemos inmediatamente pensado en el ser humano. Y al pensar en el ser humano, tres personas nunca son uno. Tres personas son tres, porque cada persona es independiente de la otra. Por lo tanto, ¿cuál fue la intención? Fue expresar de manera más clara y detallada lo que la palabra del Señor enseña. Lo que intentaron hacer fue ser más preciso al momento de explicar cómo existe Dios. La palabra subsistencia traduce el término griego hipóstasis. Y esa palabra hipóstasis fue utilizada, hermanos, históricamente por la iglesia para expresar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, en un sentido, verdaderamente distintos, pero en otro sentido son completamente iguales. Y ya aquí empieza quizás nuestra mente a divagar un poco, cómo es que son distintos en un sentido y cómo es que son completamente iguales en otro. Y eso es lo que la confesión intenta explicar. El Dios único y verdadero, infinito y eterno, es uno en esencia, pero al mismo tiempo existe en tres subsistencias, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Que cuando hablamos de Trinidad, estamos enseñando que existe un solo Dios. Pero ese Dios existe eternamente en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona de estas subsistencias de la Trinidad, hermanos, es plenamente divina. Y vamos a ver a lo largo del estudio cómo muchas veces el hombre ha intentado a través de ilustraciones naturales explicar la Trinidad. Y quizás algunos de ustedes todavía sigue explicando la Trinidad de esa forma. Y claramente, hermanos, vamos a ver que cualquier ilustración natural no explica. Y no solamente no explica, sino que muchas veces estamos explicando cosas que fueron denominadas herejías en tiempos antiguos. Por eso es tan importante estudiar a la luz de la Escritura esta gloriosa doctrina. Ahora, hermanos, las personas divinas no se distinguen porque una sea más divina que la otra. No se distinguen porque una sea más poderosa que la otra. No se distinguen porque una tiene más atributos que la otra. No, hermanos. Las tres son igualmente eternas. Las tres son igualmente omnipotentes. Las tres son igualmente santas e inmutables. No hay diferencias, hermanos, en cuanto a los atributos. Eso quiero que sea lo primero que nosotros tengamos en mente a la hora de ir avanzando. Ahora, pasando a otro punto. ¿Enseña realmente la Biblia, hermanos, la doctrina de la Trinidad? Es una pregunta que todo creyente debería hacerse. ¿Enseña, hermanos, realmente la Biblia la doctrina de la Trinidad? ¿Y qué es lo que debemos nosotros preguntarnos? ¿La palabra Trinidad aparece en la Biblia? La respuesta clara y categórica es no. Pero de la misma manera, hermanos, en que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, hay muchas otras palabras que no aparecen, como la palabra omnipresencia. Nosotros sí sabemos que Dios puede estar en todo lugar, pero la palabra omnipresencia sintetiza, hermanos, y es más clara, más precisa a la hora de poder enseñar la capacidad de Dios, el atributo de Dios de estar en todo lugar. Omnisciencia tampoco aparece. Providencia, la palabra encarnación, inclusive la palabra monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Significa que creemos y adoramos a un único Dios, no a dioses. Pero la palabra monoteísmo no aparece. Pero a pesar de que la palabra no aparece, aunque esté ausente el término, pero no está ausente la doctrina. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos no debemos ser biblicistas. ¿A qué me refiero con esto? No podemos ignorar una enseñanza porque la palabra no está explícitamente escrita. Aunque la palabra Trinidad no aparezca, vamos a ver a la luz de la enseñanza bíblica que toda la Biblia, hermanos, nos enseña progresivamente acerca de la Trinidad.
Por eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia con seriedad, hermanos, vamos a ver que al reunir toda la enseñanza bíblica, la Trinidad la podemos encontrar con mayor claridad en las Escrituras. Y la Escritura afirma, hermanos, de manera simultánea 4 grandes verdades. ¿Y cuáles son estas 4 grandes verdades? Primero, existe un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero al mismo tiempo que la palabra enseña que Dios es uno, también podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 27, que el Padre es Dios. También podemos ver en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, que el Padre es Dios. Y lo vamos a leer. Juan capítulo 6, versículo 27, Jesús dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Se da cuenta cómo aquí menciona claramente de que el Padre es Dios? También tenemos el texto de Primera de Corintios 8:6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Se da cuenta? Aquí la Escritura está mostrando que Dios, el Padre, es Dios. Pero también vamos a ver que la Escritura muestra, hermanos, que el Hijo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y vamos a encontrar esa misma realidad en Primera de Juan, capítulo 20, versículo 28 y Hebreos 1, versículo 8. Y también encontramos que la Biblia así como afirma de que Dios es uno, pero que encontramos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, también vamos a encontrar que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mire la afirmación: no has mentido a hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que acaba de decir? ¿A quién le mintió primero? Al Espíritu Santo. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Por lo tanto, ya estamos viendo estas 4 grandes afirmaciones que la Escritura hace de que Dios es uno, pero al mismo tiempo el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Por eso, hermanos, la Iglesia no inventó una quinta verdad. La Iglesia no intentó, hermanos, inventar o promover una enseñanza nueva. Lo que la Iglesia hizo fue confesar lo que la Escritura enseña, pero de manera más clara, más precisa, de tal manera que no hubiesen controversias, que hubiese claridad doctrinal dentro de la Iglesia. ¿Y cuál fue esta conclusión? Que el único Dios existe eternamente en 3 personas distintas o en 3 subsistencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, cuando vemos estas 4 afirmaciones, es importante que nosotros veamos, hermanos, de que la Trinidad no es algo que solamente vemos en el Nuevo Testamento, sino que ya vemos indicios de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros vemos esta realidad, hermanos, vemos cómo Dios determinó progresivamente irse revelando a lo largo de toda la historia de la redención. Y el principal énfasis del Antiguo Testamento no es la pluralidad de personas, sino es la unidad de Dios. ¿Por qué? Porque principalmente lo que Dios quería era librar a su pueblo del politeísmo, de la idolatría, y que ellos tuvieran claridad de que Dios es uno. Por eso la afirmación, ¿cierto?, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero, hermanos, a pesar de que el propósito principal fue Dios revelarse como el único Dios verdadero en el Antiguo Testamento, nosotros vemos, hermanos, cómo el Señor no dejó del todo encubierto
la realidad que vamos a ver completamente en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos que Dios está hablando en plural. Hagamos a nuestra semejanza. Muchos han intentado explicar esta forma plural de hablar de Dios. Algunos han dicho que Dios está hablando con los ángeles, pero en ningún lugar nosotros vemos de que Dios crea al hombre a la imagen de los ángeles. Dice que será creado a imagen de Dios. Por lo tanto, esa afirmación automáticamente la eliminamos. Algunos han afirmado que la forma de hablar está representando un plural majestático, que tiene que ver con un plural de cómo hablaban los reyes, un plural de majestuosidad, que un rey cuando hacía algo hablaba en plural, incluyendo a su nación, pero en realidad quien lo hacía era él. Pero nosotros no vemos, hermanos, un ejemplo claro o una evidencia clara de que los reyes de aquel tiempo utilizaran esta forma de comunicarse. Por lo tanto, no hay una evidencia de que sea así, a pesar de que muchos han intentado, hermanos, explicar de diferentes maneras para refutar la enseñanza clara de la Trinidad. A pesar de eso, nosotros también debemos afirmar que no podemos enseñar con toda claridad la Trinidad desde el Antiguo Testamento. Debemos reconocer que progresivamente el Antiguo Testamento nos permite ver que Dios, que es uno, al mismo tiempo permite ver pluralidad en su persona. Pero eso no lo vemos con completa claridad hasta el Nuevo Testamento. Por eso el Antiguo nos prepara el camino. Mire lo que dice Génesis 1:2. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios está creando todo, el Espíritu se está moviendo desde la faz de las aguas. Desde el comienzo, hermanos, de la creación, el Espíritu Santo actúa de manera personal. No se describe solamente el actuar de Dios el Padre, sino que se menciona abiertamente que el Espíritu Santo también tiene una actividad personal. No es presentado como una fuerza, no es presentado como una energía, sino como alguien que está participando activamente de la creación, al igual como está haciéndolo Dios. Hay un texto, Isaías 48:16, que es muy interesante en cuanto a esto. Isaías 48:16. Dice: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Parece un texto insignificante, un texto que no entrega mayor detalle. Pero si usted lo mira con detención, se va a dar cuenta que este pasaje está distinguiendo entre tres personas. Está distinguiendo entre Jehová, el enviado y el Espíritu. Y ahora me envió. Hay alguien que es enviado. Jehová es el que envía y también su Espíritu. Por lo tanto, hermanos, sin desarrollar todavía la doctrina de la Trinidad, el texto está anticipando que dentro de la divinidad hay distinción personal. ¿Se va entendiendo hasta ahí, hermanos? No quiero avanzar tan rápido, si es que quizás hay cosas que no se están entendiendo del todo bien. Por eso es importante que nosotros entendamos algo que me parece muy bien explicado por parte del teólogo Herman Bavinck. Él dijo: el Antiguo Testamento contiene los gérmenes de la doctrina de la Trinidad. El Nuevo Testamento presenta su pleno florecimiento. El Antiguo Testamento no tiene la doctrina completamente desarrollada, pero están los gérmenes, dice Bavinck. Y es en el Nuevo Testamento donde vamos a ver el florecimiento completo de esto. En otras palabras, hermanos, el Antiguo Testamento prepara el escenario, pero en el Nuevo Testamento se abre completamente el telón. Podemos ver con mayor claridad absoluta la enseñanza que del Antiguo Testamento de cierta manera estaba velada. Ahora, la revelación plena en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo que nosotros vamos a encontrar ahí, hermanos,
En el momento que el Mesías, que el enviado del Señor, el ungido, está en la tierra, el Verbo se hizo carne, ¿cierto? Lo que en el Antiguo Testamento se había insinuado, estaba en modo de profecía, el tiempo se había cumplido. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí, hermanos? Vamos a ver una escena donde aquellos que promueven una enseñanza diferente a la Trinidad, que vamos a ver más adelante, que es el modalismo, que surge de un hombre llamado Sabelio, que en la actualidad conocemos como los solo Jesús. Ellos promueven una enseñanza completamente equivocada en cuanto a lo que la Biblia revela. Este es un pasaje que ellos no podrán explicar. ¿Por qué no podrán explicar? Porque aquí vemos el bautismo del Señor. Ellos afirman de que Jesús es el único Dios verdadero. La diferencia está en que en el Antiguo Testamento Él se manifestó como Padre, en el ministerio terrenal se manifestó como Hijo y después de su ascensión al cielo ahora se manifiesta como Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos enseñarán de que no son tres personas, no son tres subsistencias, sino son tres modos, son tres manifestaciones. El ejemplo normal que utilizan: yo soy una persona, soy padre, soy hijo, soy abuelo. Puedo llevar a cabo diferentes funciones, pero soy una sola persona. Y eso es lo que ellos van a enseñar en cuanto a la deidad de Dios. Pero este texto precisamente no pueden explicarlo, porque puedo ser una persona con diferentes funciones, pero el escenario del bautismo de Jesús se oye claramente la voz del Padre desde el cielo, se ve al Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Hijo siendo bautizado en el Jordán. Esa imagen es completamente, hermanos, refutadora en cuanto a la enseñanza modalista o lo solo Jesús. Es una imagen muy clara, hermanos, de que aunque no vemos la palabra Trinidad, vemos claramente, hermanos, lo que la palabra del Señor revela en cuanto al ser de Dios. El Hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y el Padre es el que está hablando desde el cielo. Las tres personas al mismo tiempo, hermanos. ¿Se da cuenta de ese escenario? Las tres personas al mismo tiempo. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, fueran simplemente manifestaciones de una misma persona, esa escena sería imposible. Si alguna vez usted conversa con algún modalista, con algún solo Jesús, usted tiene que pedirle explicación en cuanto a ese texto. Porque si su doctrina fuera real, entonces este pasaje sería completamente imposible. Ahora, hermanos, en ese escenario del bautismo, hermanos de Cristo, la Trinidad no está siendo explicada, pero sí está siendo revelada. Juan no está intentando explicar la Trinidad en ese momento, pero sí Dios está revelando de manera histórica lo que es la esencia del único Dios verdadero que tiene subsistencia en tres personas. Vemos también la comisión, hermanos, de Jesús, Mateo 28, 19. ¿Qué es lo que ordena él? Que vayan y prediquen el Evangelio, que hagan discípulos y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje es extraordinario, hermanos. ¿Por qué? Nótese primero, la palabra nombre está en singular. La palabra nombre está en singular, no dice en los nombres. ¿Por qué? Porque existe un solo Dios. Pero dice los nombres, pero luego distingue las personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pregunta: ¿por qué dice en el nombre y luego menciona tres personas? Porque está haciendo lo que la iglesia ha proclamado a lo largo de la historia: unidad de esencia, distinción de personas. En el nombre, una esencia: Padre, Hijo, Espíritu Santo, distinción de personas. Un solo Dios verdadero que subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia del primer siglo, los mismos apóstoles, el apóstol Pablo, hermanos, ya reconocía esta realidad en donde no hay distinción en cuanto a la esencia, en cuanto a la naturaleza. Inclusive vamos a ver que en este saludo apostólico o la bendición apostólica, él menciona primero a Jesucristo antes que a Dios el Padre. En Corintios, segunda carta, capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. La bendición apostólica es una bendición trinitaria que reconoce una esencia divina, pero reconoce también la distinción de las personas. Por eso, amados hermanos, la vida cristiana entera posee una estructura trinitaria. Según el apóstol, ¿la gracia de quién procede? Del Hijo. ¿El amor de quién procede? Del Padre. La comunión es producida por el Espíritu Santo. Pero va a ver que en otros textos, que no tenemos el tiempo para verlos ahora, va a ver que cambia el orden. A veces menciona primero al Espíritu Santo, a veces menciona primero al Padre, a veces le atribuye la salvación al Padre, a veces le atribuye la salvación al Hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver que las tres personas no actúan de manera independiente. Son distinguibles, pero no son divisibles. Podemos distinguirlas, pero nunca actúan de manera separada, porque la esencia divina es una sola. Hermanos amados, no se trata de tres obras separadas. El Padre nunca actúa separado del Hijo, el Hijo del Padre, ni el Espíritu Santo actúa de manera separada. Todas las obras de Dios son en perfecta armonía y son toda obra del Dios Trino. Toda, hermanos. Por eso toda la obra de Dios es trinitaria, absolutamente todas, hermanos. Las obras externas de la Trinidad son indivisibles. Ahí pasamos a la otra. Son indivisibles. Cuando nosotros vemos, hermanos, en cuanto a la creación, vamos a encontrar que el Padre crea, vamos a encontrar que el Hijo crea, el Espíritu Santo crea, y no son tres actos de creación separados. No es que el Hijo creó un mundo por una parte, el Padre crea un mundo aparte y el Espíritu Santo. No, hermanos, es un solo acto de creación, pero con participación activa de las tres personas de la Trinidad. Un solo Dios creando, un solo Dios proveyendo, un solo Dios gobernando la historia, pero las tres personas actuando según sus distinciones. Yo sé que a lo mejor pueden haber cosas que aún no se entienden, pero a medida que vayamos avanzando, las vamos a ir comprendiendo mejor. En la creación, las tres personas crean, participan. En la providencia, las tres personas sostienen y gobiernan el universo. En la salvación, las tres personas participan inseparablemente de la redención. Y eso es algo glorioso. El Padre es el que planea la redención, el Hijo es el que ejecuta y obtiene lo que el Padre le entrega, y el Espíritu Santo es el que aplica eficazmente esa obra que el Padre planea y que el Hijo ejecuta. ¿Cuántos planes de redención hay? Un solo plan de redención. ¿Cuántos dioses llevan a cabo esta obra? Un solo Dios, pero que subsiste en tres personas. Y el Padre es el que ideó el plan, el Hijo es el que lo ejecuta y el Espíritu Santo es el que lo aplica de manera eficaz. Por eso, no son tres salvaciones, es una sola salvación, obra del Dios Trino. Del Dios Trino. Una vez más cito a Herman Bavinck, creo que explica bastante bien esto, y él dice: las obras externas de Dios son indivisas, no se pueden dividir, aunque cada persona actúa según su propiedad personal, jamás obra separadamente de otras. Por eso, esto, hermanos, protege la unidad de Dios y al mismo tiempo la distinción de personas. ¿Podemos afirmar que Dios es uno y al mismo tiempo tres? Sí, porque cuando decimos que Dios es uno, estamos hablando a la esencia, a la naturaleza. Solo hay una esencia divina, solo hay una naturaleza divina, pero que subsisten tres personas que son distinguibles. Ahora, nuestra confesión avanza, hermanos, y el tiempo también avanza. Dice, de una sustancia, un poder y una eternidad. Ahora, ¿qué acabamos de afirmar nosotros en el texto anterior? Que Dios existe en tres subsistencias. Pero estas tres subsistencias dice que son de una sustancia, son de un poder y de una eternidad. Eso quiere decir, hermanos, de que no hay diferencia en esencia, no hay diferencia en atributos. La diferencia entre las personas nunca implicará una diferencia de naturaleza. Por eso, ¿qué significa una misma sustancia? De que hay una sola esencia divina, no tres.
No hay tres dioses, hermanos. No tenemos un Dios de tres cabezas. No tenemos el Dios que enseñan los mormones, enseñando que cada uno es Dios por sí mismo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Usted dirá, oh, hermanos, son trinitarios. No. Ellos no creen en un solo Dios que subsiste en tres personas, sino que cada uno de ellos es un Dios por separado, de manera independiente. Y eso no es lo que creemos porque no es lo que enseña la palabra. No son tres esencias, no, hermanos. Cuando confesamos tres personas, no estamos dividiendo la esencia divina, sino que afirmamos que la única esencia subsiste plenamente en cada persona. Fue lo que afirmó el teólogo Juan Calvino. Él fue enfático en enseñar lo que la iglesia había creído por muchos años al principio, hermanos, y estableció. Por eso, Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, Jesús, yo y el Padre uno somos. Este es un texto extraordinario, hermanos. Porque una vez más encontramos singularidad y pluralidad. Yo y el Padre uno. Y después dice somos, plural. ¿Y qué es lo que debemos ver aquí, hermanos? Jesús no dijo yo soy el Padre. ¿Cierto? Eso queda claro. Él no dice yo soy el Padre. Si Jesús hubiese afirmado yo soy el Padre, eso sería modalismo. Eso significaría que en realidad la enseñanza de lo solo Jesús es correcta. Pero Él dice yo y el Padre uno somos. Él no dice yo soy el Padre. Tampoco dice yo y el Padre somos dos dioses diferentes. No dice el Padre tiene más poder que yo tengo menos poder. No, hermanos. El verbo somos está en plural. ¿Qué es lo que está indicando eso? Que hay dos personas distintas. Somos. Dos personas distintas. Y la palabra uno está en singular. ¿Y qué es lo que está enseñando una vez más? Dos personas, una esencia. Yo y el Padre, uno. Somos el mismo en esencia, pero somos dos personas distintas. Esa es la afirmación de las Escrituras. Dos personas, una naturaleza. Bien, ahora, un mismo poder. ¿Qué significa esto? De manera sencilla, los mismos atributos que tiene el Padre son los mismos atributos que tiene el Hijo. Los mismos atributos que tiene el Hijo son los mismos atributos que tiene el Espíritu Santo. Recuerden, la única diferencia entre las personas de la Trinidad no es esencial, no es de esencia, sino es personal, de persona, de funciones, de roles. Eso es lo que nosotros vemos claramente en la Escritura. Y mire lo glorioso que dice, una misma eternidad. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Que nunca existió un momento en que el Padre estuviera sin el Hijo. El Hijo es eterno, el Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Nunca existió, hermanos, un momento en que el Espíritu Santo no existiera. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV y V fue donde la iglesia tuvo que poder contender contra herejías que se levantaron, como la herejía de Sabelio, que hablaba de que Dios se manifestaba de tres formas diferentes, o la herejía de Arrio, donde negó la plena deidad del Hijo, enseñando de que el Hijo era una criatura, la primera de todas, la más exaltada, pero que no tenía la misma esencia del Padre, por lo tanto no era verdadero Dios. Y esas son las enseñanzas de los testigos de Jehová. ¿Se da cuenta entonces por qué es tan importante? Inclusive en el concilio, amados hermanos, de Calcedonia, en el año 381, es donde tiene que combatirse, hermanos, tiene que combatirse directamente la enseñanza que ahora se levanta negando la deidad del Espíritu Santo. La iglesia siempre ha tenido que formular, hermanos, credos para poder proteger la sana doctrina. No es porque creamos en los hombres, sino porque ha sido necesario poder realizar todo este tipo de confesiones. Pero el Hijo, hermanos, es eterno. El Hijo no comenzó a existir en Belén. Una vez alguien me dijo, pero el Hijo, ¿quién era el Hijo antes de que naciera en este mundo? El Hijo antes de que naciera en este mundo, según Juan 1:1, era Dios. El Hijo, porque es el Hijo eterno.
Si si es hijo eterno, entonces no tuvo inicio, hermanos. Es eterno. Lo eterno no tiene inicio en el tiempo, que es lo que nos enseñaba nuestro hermano Andrés. Y el Espíritu Santo, hermanos, no apareció por primera vez en el Pentecostés. El Espíritu Santo es eterno como lo es el Padre, como lo es el Hijo y como lo es el Espíritu Santo. Mire lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2, hablando del Hijo, del Mesías, de Cristo. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuál es el origen del Hijo? No tiene origen en el tiempo. Sus días son desde la eternidad. Y el texto que citaba hace un rato, Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo. No dice que él comenzó a ser el verbo, dice ya era el verbo. En el principio era el verbo, que es completamente diferente a pensar que él llegó a ser el verbo. Por eso, hermanos, desde toda la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma esencia, comparten el mismo poder y comparten la misma gloria. Luego dice, distinción de personas, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí, hermanos, la confesión? Después de afirmar que existe un Dios en tres subsistencias, ahora la confesión, ¿qué es lo que hace, hermanos? Distingue cuáles son estas personas. Distingue cuáles son estas subsistencias. Una vez más, no son tres manifestaciones, no son tres maneras diferentes en las que Dios actúa, hermanos, no. Son tres personas que son realmente distintas, pero que todas contienen la misma y única esencia divina. Por eso, la Escritura presenta al Padre como verdadero Dios, como lo leíamos en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. En Juan 17:3, Jesús mismo dice, el único Dios verdadero, hablando de su Padre, pero ojo con esto. Cuando Jesús habla del Padre como el único Dios verdadero, o el apóstol Pablo lo habla, no está diciendo, hermanos, de que el Padre es más Dios que el Hijo, o que el Espíritu Santo es menos Dios que el Padre. No, hermanos. No hay mayor autoridad en el Padre que el Hijo en cuanto a la esencia divina. Una vez más, su distinción no radica en su dignidad, ni en su poder, ni en su gloria, sino en la personalidad de cada uno de ellos. Por eso más adelante, y no creo que lo alcancemos a ver ahora, la confesión dice, el Padre no procede de nadie. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Eso es lo que la confesión va a decir. Y en cuanto al Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, considerado en este párrafo, que dice el Verbo o el Hijo, la palabra verbo, hermanos, si alguien no lo sabe, es la palabra logos en griego, que es la palabra que proviene de Juan 1:1 que leíamos hace un rato. Y aquí lo que nosotros extraemos, hermanos, de este texto, una vez más, es que el verbo existía de manera eterna, no llegó a ser el verbo, en el principio ya era el verbo estaba con Dios. ¿A qué Dios se refiere? Al Dios el Padre, distinguiéndose del Padre. ¿Logran ver eso, hermanos? Como el versículo 1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, dando a entender que son dos personas distintas, pero al mismo tiempo el verbo era Dios. Distinción de personas, igualdad en esencia. Ambos son Dios de la misma manera, hermanos. Nadie puede afirmar que Jesús es un Dios inferior. Nadie puede enseñar de que Jesús llegó a ser Dios, sino que la palabra enseña categóricamente la plena naturaleza divina del Hijo. ¿Qué es lo que dice Juan 20:28? Después de la resurrección de Cristo, Tomás, un discípulo un poco incrédulo, él confiesa, Señor mío y Dios mío. En ese momento él reconoce que Jesús es el Señor y Dios. Por lo tanto, tenemos una afirmación muy clara. De hecho, el mismo Padre declara respecto a su Hijo en Hebreos capítulo 1, versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El mismo Padre llama al Hijo tu trono, oh Dios. Por eso, hermanos, la Escritura no presenta al Hijo
como una criatura exaltada, sino presenta al Hijo como el Dios eterno que ha sido hecho hombre para redimir a su pueblo. Por eso la Biblia llama a Jesús Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en cuanto al Espíritu Santo, hermanos, la tercera persona divina, la Biblia también lo presenta como Dios y no como una energía, no como un poder. De hecho, la Biblia lo presenta como alguien que habla, alguien que guía, alguien que enseña, inclusive alguien que puede ser entristecido, según Efesios capítulo 4, versículo 30, cuando dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Esa es una cualidad personal, no es una cualidad de un poder ni de una energía. O el texto que leíamos, no has mentido a los hombres sino a Dios, y antes había mencionado que a quien se le había mentido era al Espíritu Santo. De hecho, cuando vemos nosotros la persona del Espíritu Santo, vamos a ver que comparte los mismos atributos que son exclusivos de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos va a decir que Él es eterno. Primera de Corintios 2, 10 al 11 va a decir que el Espíritu todo lo conoce. De hecho, Salmo 139, 7 al 10, que lo conocemos todos nosotros, ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? Dando a entender que el Espíritu Santo está presente en todo lugar, es omnipresente, cualidades que solamente le pertenecen al Señor. Génesis 1, 2, el Espíritu Santo participando de la creación. Segunda de Pedro 1:21, el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, en palabras de Jesús, el Espíritu Santo es el que regenera a los pecadores, hermanos. Es el que imparte vida. Y Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablando de Dios. Pero Jesús dice que el que regenera y el que da nueva vida es el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, 1 Corintios 6:11, ¿quién es el que santifica al pueblo de Dios? Es el Espíritu Santo. Y también vemos a Jesús orando al Padre en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También el Padre santifica. Por eso, hermanos, la Iglesia ha confesado desde los primeros siglos que el Espíritu Santo es verdadero Dios, digno de la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, porque cada uno de ellos tiene toda la esencia divina. Eso es lo que continúa diciendo nuestra confesión, teniendo cada uno toda la esencia divina. Y esto es bastante importante y es el último punto que vamos a ver, amados hermanos. Me quedan bastantes cosas por decir, pero no vamos a alcanzar a verlas. Pero la confesión, ¿qué es lo que está enseñando con esto, hermanos? La confesión está protegiendo, hermanos, una verdad fundamental. Cada persona posee toda la naturaleza divina. Toda. ¿Por qué esto es tan importante? Como les decía hace un rato, muchas personas han tratado de ilustrar con diferentes formas naturales. No es que Dios es como los estados del agua, líquido, sólido, gaseoso. No es que Dios es como un trébol de 3 hojas, un solo trébol, pero 3 hojas. No es como Dios es como el huevo, la cáscara, la yema y la clara. Pero ¿cuál es el problema de estas ilustraciones? Que no logran mostrar lo que la Biblia está enseñando. Porque un trébol es un trébol. Tiene 3 hojas. No son 3 personas distintas. Es el mismo trébol. Pero no puede mostrar que Dios es uno en esencia, pero son 3 personas que se pueden distinguir, que son claramente distinguibles. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de por qué la confesión protege esta verdad que es fundamental, porque cada persona posee toda la naturaleza divina. No se componen por partes. No es que el Hijo tiene 1/3 de la deidad, el Espíritu Santo 1/2 tercio y el Padre completa lo que falta para completar la deidad. No, hermanos, no es una participación parcial, no. Cada uno tiene completamente plena deidad. El Hijo es plenamente Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. Y el Padre es plenamente Dios. Ahora, sin embargo, no existen 3 dioses. Existe un solo Dios. Una vez un testigo de Jehová dijo, las matemáticas de ustedes es bastante mala,
porque 1 más 1 más 1 no es 1, es 3, me dijo. Yo le dije, si quiere usar la matemática en esto, no es lo más recomendable, pero si quiere usar matemática, 1 por 1 por 1 es 1. Por lo tanto, la matemática no es el antídoto para resolver la Trinidad. Lo que nosotros necesitamos ver es que Dios se revela claramente como un solo Dios, único y verdadero, infinito en poder, una sola esencia divina, pero claramente se fue revelando progresivamente que es un Dios que existe en pluralidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos es plenamente Dios. Por eso cuando nosotros adoramos y adoramos a Jesús, no estamos adorando a un Dios diferente. Estamos adorando a una de las personas de la Trinidad. Cuando adoramos al Espíritu Santo, no estamos dejando de adorar a Dios. Estamos adorando, hermanos, a Dios Espíritu Santo. Y cuando adoramos al Padre, estamos adorando a aquel que planeó todas las cosas. Por eso es tan importante esta doctrina, hermanos. Es tan importante que nosotros conozcamos esta realidad. Confesamos, hermanos, lo que Dios ha revelado de sí mismo. Aunque nuestra mente sea finita, no pueda comprender de todo, hermanos, el misterio de su ser, pero como dijo Calvino, cuando Dios habla, debemos escuchar con reverencia, más que investigar con curiosidad. No debemos tratar de ser curiosos en esto, sino que si hemos recibido esta gloriosa revelación, deberíamos caer postrados, como está la imagen ahí en la presentación. No debemos estar curiosamente indagando, sino debemos reconocer que nuestro Dios es un Dios trino. Un solo Dios que subsiste en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, solo nos quedan 8 PPT más. Y no es posible verlo ahora. Estaba pensando en reducir el sermón, pero dije, no, Señor, no puedo hacer eso. No, hermanos, creo que con lo que hemos visto hasta ahora, nos quedan algunas cosas importantes. Reforzar que la esencia divina es indivisa, no se puede dividir. Las propiedades personales de cada uno, como los teólogos han hablado de la ontología de Dios o de la economía en la Trinidad, de cómo distinguir la naturaleza de las funciones de las personas de la Trinidad. También los credos, hermanos, que es tan importante. Alguien puede decir, pero ¿por qué hablar de historia? Necesitamos saber por qué nuestros hermanos antepasados tuvieron que dedicar tanto tiempo al estudio para ser precisos en poder confesar la fe que hoy, hermanos, nosotros tenemos. Y eso es muy importante. Así que gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Les voy a pedir que inclinen su rostro y principalmente su corazón para que podamos orar y dar gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias. Muchas gracias por este precioso tiempo que nos has permitido. Gracias porque nos permites conocerte, Dios, aún a mayor profundidad. A pesar de que estamos tan distantes, tú eres el Creador y nosotros tus criaturas. Tú eres eterno y nosotros somos finitos. Señor, nosotros estamos limitados al tiempo y tú no, Señor. Pero aún así te has, Dios mío, revelado en tu gracia y nos permites conocerte, que eres un Dios trino, un único Dios, pero que subsiste eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno verdaderamente Dios. Oh Señor, cuán glorioso eres tú y nos permites conocerte, Dios mío. Oh Dios mío, prepara nuestro corazón para estas enseñanzas y que no solamente esto nos lleve a crecer en información, sino que nos lleve a estar en adoración. Porque cuando oramos, Señor, en nuestra adoración, en nuestras oraciones, vamos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder y dependencia de tu Espíritu Santo. Qué glorioso eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.